Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los vectores. Y sé que si le entienden, pues les va a gustar mucho. Vamos a empezar por entender los conceptos básicos, como son los cuadrantes, cómo se define la dirección de un vector, qué es el ángulo completo y cómo la trigonometría se conecta con todo esto. Hablaremos de las funciones también seno, coseno y tangente y cómo se relacionan con un ángulo rectángulo. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el teorema de Pitágoras, que pues es fundamental para entender cómo calcular las longitudes en este tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué es tan importante todo esto? Bueno, al aprender a calcular la dirección, las componentes de un vector, estarán listos para resolver muchísimos problemas de física, ingeniería y matemáticas, pues de una manera más concisa y clara, ¿no? Así que si están listos para comenzar, no te despegues de aquí y acompáñame en esta lección básica. Entonces, bueno. Vamos a hablar acerca de los cuadrantes. Este es el plano cartesiano y dentro del plano cartesiano tenemos dos cuadrantes que empiezan desde aquí. Este es el cuadrante 1, luego seguimos a la izquierda, el cuadrante 2, luego el 3 y el 4, ¿sí? Hacia la derecha tenemos, bueno, en el eje horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y. Hacia la derecha tenemos las X positivas, hacia la izquierda las X negativas, hacia arriba Y positivas y hacia abajo Y negativas. Ahora, en cuanto a los ángulos, siempre el ángulo se empieza a contar de aquí, del primer cuadrante al segundo, tercero, cuarto cuadrante. Entonces, aquí son 0 grados, cuando llegamos aquí ya son 90, luego acá son 180, 270, hasta que tenemos 360 grados, ¿sí? Esto es en cuanto nos tenemos que aprender, ¿verdad? Cada cuadrante pues tiene 90 grados, ¿sí? Hay veces que las direcciones de un vector no las pueden decir no en grados, sino nos pueden decir al norte, al sur, al este, al oeste, al noreste, que sería aquí en medio, o bueno, en esta dirección, en el cuadrante 1, noroeste, en el cuadrante 2, suroeste, en el cuadrante 3 y sureste en el cuadrante 4. En este planito solamente quise representar que en cada cuadrante hay 90 grados. Esto es importante porque al nosotros tener ese conocimiento, ¿sí? Podemos calcular cualquier otro ángulo. Es decir, supongamos que nos dan, no sé, aquí y nos dicen que este ángulo es de 30 grados. Como sabemos que todo, o sea, que en cada cuadrante hay 90 grados, nosotros podemos calcular 90 menos 30, entonces me da que el ángulo de aquí vale 60 grados. Muchas veces voy a necesitar o tratar, o más bien tener que calcular el otro ángulo que está aquí en el cuadrante, y por eso es importante conocer que cada cuadrante tiene 90 grados, ¿sí? Ahora, aquí puse un vector en cada cuadrante para hacer un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. El ángulo completo, ¿a qué se refiere algo con el ángulo completo? Que empezamos a contar desde aquí hasta que se toca el vector. En este caso, pues el ángulo completo, pues es el mismo, o sea, no hay ningún cambio. Ahorita que explica el cuadrante 2, 3 y 4, pues bueno, si empiezo a contar aquí hasta que toca el vector, pues es ese mismo alfa, ¿no? En cambio acá, vean, cuando yo tengo un vector en el cuadrante 2, yo empiezo a contar igual desde el eje X positivo y mi ángulo completo es hasta que toco al vector. Entonces, una cosa es el ángulo beta que tengo acá a la derecha y otra cosa es el ángulo alfa que inicia desde el eje X positivo hasta que tocamos al vector. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el primer cuadrante, si yo tuviera aquí un vector que tiene un ángulo de 30 grados, pues mi ángulo completo es igual de 30 grados. No cambia porque empiezo a contar desde aquí hasta que toco el vector. En cambio, si yo tuviera un vector en el segundo cuadrante, por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, voy a hacer un poquito más derechito, que yo tengo un vector aquí y digo, bueno, este es un ángulo de 10 grados que se forma. Bueno, está muy grande, ¿verdad? Pero más o menos nomás es para representar. No sé, un ángulo de 10 grados aquí. Mi ángulo completo no es de 10 grados, es contar de aquí hasta que toco el vector. Este sería mi ángulo completo, el que tengo pintado aquí de color morado. Entonces, mi ángulo completo lo puedo calcular, pues si hasta acá van 180, pues a 180 le quito ese cachito de 10 y mi ángulo completo sería de 170. O sea, opción 1, pues para calcular el ángulo completo alfa en este cuadrante sería 180
menos beta, ¿sí? Eso nos daría el ángulo completo, ¿sí? Alfa es igual a 180, o sea, todo esto menos este cachito de beta, ¿sí? Otra opción es que, pues, suponiendo si regresamos a este mismo ejercicio que tenemos aquí, si yo tenía aquí mi ángulo de 10 grados, la otra opción es decir, bueno, en este otro cuadrante vale 80. ¿Por qué? Porque en cada cuadrante hay 90 grados. Entonces puede ser 90 más 80 y de igual manera nos daría 170, ¿sí? Entonces, esas son algunas maneras de calcular el ángulo completo. Si yo tuviera, por ejemplo, no sé, un vector, no sé, de ahora de 30 grados, ¿sí? Mi ángulo completo es desde aquí hasta que toco ese vector. O sea, 180 menos 30 serían 150 grados, ¿sí? Mi ángulo completo. Entonces, el ángulo completo siempre va a empezar a contar desde aquí, desde el eje X positivo hasta que tocamos al vector. Ahora, supongamos que tenemos un vector en el tercer cuadrante. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo un vector aquí y vamos a poner los mismos 10 grados, que aquí forma un ángulo de 10 grados. El ángulo completo sería desde aquí hasta que toco al vector, o sea, hasta acá. Pues a 180, si hasta aquí, este pedacito, van 180, pues a 180 le sumo este cachito. Entonces sería 180 más 10, el ángulo completo sería de 190, desde aquí hasta que tocamos al vector, ¿sí? Ahora, si tenemos un vector en el cuarto cuadrante, vamos a suponer que tenemos los mismos 10 grados acá, pero con X positivo aquí 10 grados, pues lo que se puede hacer es a 360, que es el círculo completo, ¿sí? Le quitamos o le restamos beta, ¿sí? A 360 le restamos beta y eso nos daría el ángulo alfa, que es el ángulo completo. Es decir, aquí, pues si todo este círculo son 360, pues le quitamos 10, o sea, mi ángulo completo en este caso, hasta aquí, serían 350 grados. Vamos a estar practicando mucho conforme, por ejemplo, avancemos en las clases. En el siguiente video vamos a ver cómo se calculan las componentes de los vectores. Entonces, bueno, vamos a estar practicando bastante. Esto es como mera introducción, que debemos de saber que una cosa es el ángulo que se forma con respecto al eje X y otra cosa es el ángulo completo. ¿Y de dónde empieza a contar siempre el ángulo completo? Desde a partir del eje X positivo y va hacia la izquierda, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en el cuadrante 1, repito, pues el ángulo completo pues es el mismo al que se forma con el eje X. Empieza a contar desde aquí hasta que toca el vector. En este caso no, tengo mi vector de este lado. Ya habíamos hecho aquí un ejemplo, voy a hacer otro aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un ángulo ahora de, no sé, 50 grados aquí. Entonces, mi ángulo completo es este otro de acá. Y como hasta acá van 180, 180 menos 50 serían 130. Esto sería mi ángulo completo. Claro, el ángulo que se forma con respecto al eje de las X sigue siendo de 50, pero el ángulo completo empieza a contar desde aquí, desde el eje X positivo, hasta que toco el vector. Y bueno, en el caso de que tengamos el vector en tercer cuadrante, pues a 180 hay que sumarle este pedacito. Y en el caso de que tengamos un vector, déjenme lo hago bien para que se quede el ejemplo. En el cuarto cuadrante, dijimos, si yo tengo, no sé, por ejemplo, aquí vamos a poner 30 grados, ¿sí? Una opción es decir, bueno, a 360, que es el círculo completo, le restamos, pues, el ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Que me daría que el ángulo completo, que empieza a contar desde aquí hasta que toco el vector, sería desde 330. O sea, todo esto de aquí, ¿verdad? Si no quieren hacer la resta, pues también pueden decir, bueno, si este vale 30, este vale 60 y aquí van 270, 270 más 60, o sea, hasta aquí van 270 más 60. ¿Cómo sé que vale 60 este pedacito? Porque recuerden que cada cuadrante vale 90. Y de cualquier manera nos daría los 330. Entonces, bueno, son varias maneras y nada más es para que quede claro que una cosa es el ángulo con el eje X y otra cosa es el ángulo completo, ¿sí? ¿Que dónde empieza a contar el ángulo completo otra vez? Desde el eje X positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, porque esto es indispensable, en vectores de la trigonometría del triángulo rectángulo. Desde la secundaria nos han enseñado a usar el teorema de Pitágoras, que nos dice que, bueno, tenemos dos catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Esto es donde se forma la L, el ángulo de 90 que está aquí.
Y tenemos también la hipotenusa, que la hipotenusa viene siendo el lado que está en contrario, por así decirlo, del ángulo de 90 grados, la diagonal, ¿verdad? Y bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que para calcular la hipotenusa, que es esta de aquí lo voy a poner nada más para que se acuerden, simplemente se saca el cuadrado de este lado más el cuadrado del otro cateto y se saca la raíz. O sea, supongamos que, no sé, vale 3 y 4. Entonces, la hipotenusa sería, ¿cuánto vale A? Dijimos que vamos a dar 4 al cuadrado más B, que es 3 al cuadrado. Entonces, C es igual. 4 al cuadrado sería 16 más 9. 16 más 9 me da 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces, si B vale 3, la A vale 4, la hipotenusa valdría 5. Siempre la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, creo que sí estamos un poquito más familiarizados con él y es importante porque pues a la hora de que calculemos la resultante en física, pues vamos a estar aplicando lo que es el teorema de Pitágoras prácticamente. Entonces, vamos a ver, tenemos identidades trigonométricas del triángulo rectángulo, que tenemos, por ejemplo, el seno de un ángulo, nos dice que es cateto opuesto y hipotenusa. Bueno, la hipotenusa nunca va a cambiar, siempre es la misma, pero el cateto varía. Puede ser cateto opuesto a, o también puede ser cateto adyacente, depende de qué, del ángulo que estemos utilizando. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede bien claro esto. Entonces, el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente, que es coca. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Todas estas identidades me relacionan un ángulo y dos lados. ¿Sí? Un ángulo y dos lados. Entonces, lo que tenemos aquí, supongamos que nos dan resolver el siguiente triángulo rectángulo y me dan este ángulo de 30 que tenemos aquí y me dicen que la hipotenusa, esta es la hipotenusa, aquí le vamos a poner hipotenusa, es de 700 metros y yo tengo que calcular X y Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nombrar los catetos, es decir, la hipotenusa, bueno, ya sabemos que es la diagonal, y los catetos es donde se forma la L, como dijimos, el ángulo de 90 grados. Entonces, hay cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Quién va a ser el cateto opuesto? ¿Quién está más lejos del 30? ¿La X o la Y? ¿Quién está al lado opuesto? La Y. La Y está más lejos, entonces a lo nombramos como cateto opuesto y a la X la nombramos como cateto adyacente. Entonces, en base a eso vamos a escribir, a ver, si yo tengo, ya nombré o sea, el primer paso es nombrar los catetos, ¿no? La hipotenusa pues nunca va a cambiar, siempre es la misma, y estamos utilizando ese ángulo de 30 que nos están dando. Entonces, a ver, si yo tengo seno del ángulo, me dice, bueno, vamos a ponerle alfa para tener la misma simbología, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo sustituyo, tengo seno de 30. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es Y, entonces voy a poner Y sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 700 metros. Ok, sí la puedo usar porque fíjense, para que yo pueda usar una identidad, pues tengo que conocer 2 de 3. Conozco el ángulo, conozco el lado, con esto puedo calcular Y, ahorita que despejemos. Ahora vamos a ver, coseno. Coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de 30 es igual. ¿Quién es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente de este ángulo es X. Entonces vamos a poner X sobre, y la hipotenusa serían 700 metros. Conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, entonces con el coseno puedo calcular X. Entonces, ¿qué vas a usar? Seno o coseno, depende de lo que quieras calcular. ¿Quieres calcular Y? Pues tienes que usar seno. ¿Quieres calcular X? Pues es el coseno el que nos va a ayudar. ¿Y qué pasa con la tangente? A ver, bueno, la tangente, voy a poner aquí, la tangente de 30, bueno, voy a poner la fórmula primero. Tangente es coca, ¿verdad? Coca. Entonces, si sustituimos, nos queda tangente de un ángulo. ¿Quién es co de este ángulo 30? Y. ¿Quién es k? La X. O sea, que esta no la puedes usar. Bueno, aquí me faltó, es tangente de 30, ese sí lo conozco. Tangente de 30 es Y sobre X. Pero ¿por qué no lo puedo usar? Pues porque tengo dos incógnitas, ¿sí?
Entonces, ni modo que diga, pues X por 30 es igual a Y. O sea, como tengo dos incógnitas, esto no la puedo utilizar porque no tengo los datos suficientes. En cambio acá, veíamos que conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, con esta calculamos Y, ¿sí? Y de acá conocemos el coseno de 30, conozco 700 y con esta vamos a calcular X. Entonces ya nada más es cuestión de despejar. El 700 está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda 700 metros por el seno de 30. ¿Sí? Este está dividiendo, pasa multiplicando y ya nos quedó despejada la Y. Entonces Y es igual, ahorita lo hacemos en la calculadora. Y en cambio aquí X igual, este 700 está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces nos queda 700 metros por el coseno de 30. Eso es igual, bueno, a X. Lo voy a poner la X de este lado. Entonces si lo ponemos aquí en la calculadora, bueno, tenemos el primero 700 por el seno de 30. 700 por el seno de 30. Y nos da 350 metros, ¿sí? Eso vale la Y. Y la X sería 700 por el coseno de 30 y nos da 606.21 metros. Entonces, en base a esto, o sea, hasta ahorita, lo que hicimos fue calcular ya la X y la Y. Eso se le llama resolver el triángulo. Ya sé que la Y, esta ya la calculé, vale 350. Y también ya calculamos la X, que vale 606.21. Entonces ya conozco todo. Esta es mi primera opción. Ahora, ¿por qué quiero explicar algo aquí? Porque luego nos acostumbramos que siempre usamos este ángulo y decimos, bueno, de este ángulo, pues este siempre va a ser co y este siempre va a ser k. Pero no. Es decir, imagínense que yo hubiera ocupado este otro ángulo, porque sí se puede calcular ese ángulo. Entonces voy a hacer nada más aquí separar para no confundirnos. Y vamos a hacer lo siguiente. Si este vale 30, recordemos, otra parte importante, que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, si este vale 90, este vale 30, puedes hacer 180 menos 90 menos 30. Y bueno, lo que te sobra es este ángulo. O la otra es decir, si este vale 90, pues entre estos dos de acá tienen que medir otros 90, para que no nos dé los 180, ¿no? Entonces, si este vale 30, ¿de cuánto es este otro ángulo? De 60 grados, ¿sí? 60 y 30 de acá, 90 y 90, 180. Entonces, por resta, podemos calcular este otro ángulo. ¿Por qué lo voy a hacer? Para que se den cuenta que aquí ya cambia. Si uso el ángulo de 60, el cateto opuesto ya no es este que teníamos aquí. Fíjense, este era el cateto opuesto del ángulo 30, ¿sí? En cambio, de este ángulo de aquí, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Este está más lejos o la X está más lejos? La X. Entonces, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. La única que no cambia es la hipotenusa. Esa sigue siendo la misma. Fíjense cómo vamos a llegar al mismo resultado, pero utilizando un ángulo diferente. ¿En dónde está el truco? Pues que nombremos bien los catetos. Si estás usando el ángulo de 60, este es tu cateto opuesto y este es tu cateto adyacente. Si estás usando el ángulo de 30, este es el opuesto y la X es el adyacente, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo. A ver si yo hago seno del ángulo es coh. A ver, seno de 60, ahora estamos usando el ángulo de 60, es igual a ¿quién es co? X sobre H, que son 700 metros, ¿sí? Entonces, bueno, sí se puede usar porque conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, entonces vamos a despejar X. X es igual, este está dividiendo el 700, pasa multiplicando a 700 metros por seno de 60. Ahorita lo resolvemos en la calculadora. Vamos a poner aquí coseno de un ángulo es igual a KH. Entonces, si sustituimos, nos queda que coseno de 60 es igual a ¿quién es K? Y. ¿Quién es H? 700 metros. Entonces, el 700 está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que entonces Y es igual a 700 metros por coseno de 60 grados. Entonces, vamos a hacer aquí las operaciones en la calculadora. La primera son 700
por el seno de 60 y nos da que la X es 606.21 metros. Y ahora vamos a sacar la Y, que son 700 metros por el coseno de 60. 700 coseno de 60 y nos da 350 metros. Es decir, si comparamos nosotros estos resultados con los de arriba, bueno, voy a marcar aquí la X, me dio 606, y de qué color habíamos marcado la Y, de azul. Y la Y 350, vean, ¿cuánto nos dio la Y en el caso anterior? 350. Fíjense cómo la Y se calculaba con seno de 30, y acá la Y se calculó con coseno de 60, pero nos dio lo mismo, ¿sí? Y acá la X nos dio 606, y acá también, a pesar de que en el caso anterior la calculé con coseno de 30, y acá con seno de 60. Entonces, todo está en nombrar los catetos con base al ángulo que estamos utilizando. Entonces, si usamos el ángulo de 30, con seno podemos calcular la Y y con coseno podemos calcular la X. Si usamos el ángulo de 60, cambian las identidades trigonométricas y la X se puede calcular con seno y la Y con el coseno, ¿sí? Entonces, con esto terminamos por hoy. Espero que ahora tengan una comprensión mucho más clara de los vectores y cómo trabajar con ellos usando trigonometría y el teorema de Pitágoras. Recuerden, esto es solo el principio, la base. En los próximos videos veremos cómo aplicar todo esto en la descomposición de vectores y poder resolver problemas un poquito más complejos, ¿sí? Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte de más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.